Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa donde buscamos fomentar el pensamiento nacional, el análisis y tratar temas específicos de interés estratégico para el campo nacional y popular. En esta emisión me acompaña el gran compañero Daniel. ¿Cómo andás, Dani? Hola, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. De nada, Dani, siempre es un gusto tenerte. De Fundación Villa Manuelita. Ya sé que la primera vez que viniste nos comentaste un poco qué es Villa Manuelita, pero para los que van a ver por primera vez este programa, contanos un poco a qué se dedica Villa Manuelita, o quién sos, a qué te dedicas. Bueno, la Fundación Villa Manuelita se dedica un poco a lo que haces vos, ¿no? A transmitir el significado del pensamiento nacional, el significado de lo que el peronismo es. Analizar su historia, analizar su pensamiento, analizar su doctrina, y hacemos todo lo que podemos en ese campo, todo lo que sea posible. Editamos libros, producimos documentales, realizamos cursos, charlas, o sea, todo lo que podamos, que tenemos canal de YouTube, canal de Twitter, o sea, cualquier herramienta que sirva para la difusión de esto, intentamos hacerlo. Y bueno, en ese camino ya arrancamos en el 2009, o sea que bueno, tenemos una gran cantidad de libros editados, cursos realizados. ¿Algunos cursos, algunos libros que nos quieras mencionar? Estamos por cerrar Doctrina Peronista, un libro muy importante, realizado, que es una síntesis del pensamiento del general Perón, entre el año 43 y el año 46. Libro muy interesante porque en realidad es el precursor de las tres banderas, ¿no? Porque en realidad la doctrina peronista es una interpretación que hace Perón de un hecho concreto de acción de gobierno. O sea que no es que Perón primero pensó en un cubículo intelectualmente las tres banderas, después las alargó, sino que primero luchó por transformar una colonia británica, que era en aquel momento, en una nación libre, y en función de esa experiencia sintetiza las tres banderas ahí por el 47, 48 y las 20 verdades. Entonces este libro es muy interesante porque uno ve el proceso, todavía no estaba definida las tres banderas realmente en una síntesis, entonces uno ve cómo, digamos, esa experiencia va tomando forma con el correr de esos primeros años, ¿no? Es un libro muy interesante, donde Perón empieza a plantear, por ejemplo, el tema de la autodeterminación política, que después va a ir tomando mayor consistencia, y empieza a hablar del obrero, por ejemplo, como un engranaje fundamental en una gran máquina, muy parecida a una antigua película muda de Chaplin, que era Tiempos modernos. Tiempos modernos, exactamente, muy parecida a esa imagen, ¿no? Exactamente. Que después la abandona, después yo no lo vi más en el pensamiento de Perón, el tema del engranaje. O sea que bueno, es un libro que me parece muy, muy, muy importante. Creo que en un par de semanas lo tenemos. Genial. ¿Cursos? Estamos organizando, siempre estamos con el mismo curso que la última programa que vine íbamos a hacer de San Fernando, sobre la organización popular. Ese curso hoy lo están preparando acá en San Isidro, unos compañeros, y también lo vamos a ver en la cámpora de Capital. Ese curso. Son 4 charlas, un curso siempre rondamos en lo mismo, un poco como con la idea de esta charla de hoy, siempre tratando de indagar qué significa el sentido del peronismo, ¿no? Porque cuando hablamos de la organización popular estamos hablando de una organización diferente a la que estamos acostumbrados cuando hablamos de política, ¿no? Nosotros hablamos de política, tenemos una idea de cómo hacer política, de cómo organizarnos para hacer política, y lo que yo entiendo que en realidad lo que el peronismo plantea no es lo que hemos construido desde el peronismo. Exactamente. Es otra cosa. No solo, o sea, estamos viviendo en una forma de hacer política la cual no es la que creemos, y aparte la forma de pensar que tenemos sobre la política que hacemos tampoco es la del ideario peronista. Entonces, bueno, retomar un poco y repensar las cosas acerca de lo que es la doctrina peronista, cómo debería ser una política no liberal, no burguesa, no demoliberal, no representativa, sino más directa, ese tipo de cuestiones. Exactamente. Y eso nos trae al tema que vamos a tratar hoy. Exacto.
¿Por qué titulamos El hombre nuevo peronista, Dani? No, a mí se me ocurre la idea esta justamente por lo mismo, reforzando lo que acabamos de decir. Porque está la idea de que el peronismo, bueno, es algo más dentro del esquema tradicional de la política. Que no hay una revolución en el peronismo. Esa es un poco la idea que ronda por ahí. Que es una alternativa política dentro del esquema de lo conocido, popular, nacional, con tintes keynesianos, con una cantidad de características que tranquilamente el hombre común liberal puede asumir como propias. Y en realidad yo entiendo de que no es así. Yo entiendo que en realidad hay un hombre nuevo del peronismo que tiene que proyectarse en otro tipo de instituciones. Y si hoy todo el mundo le parece que el peronismo es algo más dentro del esquema liberal, es que hay un error que hay que corregir. Por eso es importante ir transmitiendo esta idea de que hay un hombre nuevo, como porque el peronismo es revolucionario. Exacto. Y si es revolucionario, entonces va a generar un nuevo hombre, va a generar una nueva concepción de dirigente, una nueva institucionalidad, una nueva forma de ver la realidad. Cosas que estamos viendo que pueden ser posibles y deben ser posibles, dado que esta forma de hacer política, la partidocracia, la forma de organizaciones políticas, ya están caducas. Sí. Así que claramente y hay una cosa deberíamos crear algo nuevo. Que por suerte tenemos algo que existe, que es la doctrina, claro, y que deberíamos implementarla. No hay nada más evidente en el mundo hoy que el fracaso de las representaciones del demoliberalismo, que no están dando respuesta a las crisis del hombre ni acá ni en ninguna parte del mundo. Que solamente se pueden sostener con un manejo que hacen del hombre, transformándolo en una máquina de consumir, en una máquina, como decía Perón, irreal. El hombre del mundo de hoy vive en una irrealidad. Está en todas partes del mundo, el mundo se prende fuego, y la realidad que vive el hombre es como que tranquilo, no pasa nada, ¿no? Manejado, por supuesto, por los medios de comunicación que manejan y filtran información, pero que además no son medios, son fines. Claro, que son fines, muy bien. Pero además de eso, hay toda una industria del entretenimiento, una industria enorme que te acomodan todas las horas, todas tus inquietudes, que te ordenan todo lo que... Es más, te preparan para lo que va a venir. De alguna forma son un formato para sostener esto donde el hombre está convencido que si él tiene el poder de votar a alguien para que lo represente, todo está resuelto. Y la realidad nos está demostrando que no hay nada resuelto. Exactamente. Que ese sistema, como decías vos recién, no está funcionando. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer... Nos presenta que no hay nada mejor que esto. Y no hay otra cosa. Y la verdad a mí me hace dudar. No, y aparte, no solamente eso, aquel que se atreve a impugnar ese pensamiento de otro lado, aparece el populismo, la antidemocracia, toda esta historia, ¿no? De fascismo a terrorismo pasa por todos los estados. Cualquier cosa les viene bien para impedir que surja un pensamiento que se atreva a generar una alternativa. Y el peronismo, de entrada, es otra cosa. De entrada es otra cosa. Yo traje para, si te parece, para disparar esto, una frase de Perón. Esa frase de Perón que yo siempre digo que hay frases de Perón que son como una especie de síntesis, ¿no? Donde en 3 párrafos el tipo te marca toda la cancha, ¿no? Exactamente. Así que si querés... Dale, sería la primera imagen. Sí. Ahí está. Dice, ya no sirven las ideologías. Marx fue el último de los ideólogos, la zeta de las ideologías. Hoy la revolución pasa por la doctrina. Las ideologías le daban a los pueblos 3 o 4 líneas generales a seguir, los obligaban a ajustarse a un libreto para cumplir un objetivo lejano, a veces bien intencionado, pero por su mismo proceso inhumano. El hombre de hoy quiere saber qué papel juega en todo esto y aportar lo suyo. Las ideologías han fracasado porque los problemas son diferentes. El hombre de hoy se resiste a que se le embrete, a que se le empuje. Quiere ser hombre.
La doctrina, al integrarlo, al estimularlo, al comprenderlo, le da ese lugar que le corresponde en la historia. Y sólo así es como se puede liberar, lograr la unión nacional, regional, continental, la revolución humana. Se trata de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria que es el poder mismo. De esta forma el pueblo no doblegará el poder, sino que lo ejercerá, será suyo. El poder no es el gobierno político solamente, el poder surge del bienestar general y de la participación total. Por eso en nuestra revolución humana no podrán existir marginados, olvidados, parásitos o zánganos. Será un sistema que dará plena felicidad a todos los hombres, mujeres y niños de nuestro pueblo y que servirá de ejemplo para América y para el mundo. Ese es el camino. Esto fue dicho por Perón en una conversación con Esteban Peikovich en el año 73, ¿no? Hace ya como una pila de años. Exactamente. Que bueno, como vos decís, son esas frases cortas de Perón donde te marca, te hace un marco teórico y te acomoda en medio de la cancha con una especie de Riquelme de la conducción política, porque la misma frase dice ideología, revolución, doctrina, unidad regional, unidad nacional, quiere ser hombre, marginados, participación total. Es impresionante el planteo. Y yo en esta actividad de prédica del pensamiento peronista me doy cuenta de que el sentido revolucionario del peronismo lo hace bastante incomprensible, porque el planteo, viste que Perón plantea acá y dice que se acabaron el tema de las ideologías. Pero fíjate vos que los sistemas políticos están ordenados de lo ideológico, en el sentido de que, bueno, que venimos de una etapa de un racionalismo que había desplazado a la antigua política sostenida por el derecho divino de los reyes, donde la razón pasó a ser, la fe en la razón era lo que sostenía el sistema. Siempre iba a haber un ideólogo, un filósofo que iba a analizar el problema del hombre y que iba a dar la solución. Entonces, en función de los distintos análisis surgían las distintas opciones políticas. Pero la política siempre fue eso, siempre fue elaborar un camino que, provocado por una idea, analizada por un grupo de pensadores, que marcaban un camino para resolver el problema del hombre. Entonces vos podías ser socialista, comunista, liberal, cada una de las ideologías que hoy pugnan en el mundo tienen detrás de sí una interpretación filosófica que las avala, donde hay una descripción del problema y la posible solución. Y detrás de eso se ordenaba todos los planteos políticos, y inclusive de organización política. Acá el gran cambio, el cambio extraordinario que plantea, que ve Perón, es que con la revolución cultural en la cual hoy estamos inmersos, aparece la posibilidad de que el hombre tenga un nuevo derecho, desconocido hasta hoy, que es el derecho a crear tu destino. Exacto. ¿Y qué significa esto de crear tu destino? Porque esto es lo más difícil de entender. Bueno, pero ¿qué significa crear mi destino? Que no sea solo un eslogan, una frase linda. ¿Qué quiere decir, Daniel? Significa de que de alguna forma el hombre de hoy tiene una capacidad cultural que antes no había. Por eso antes era de alguna forma lógico que hubiera alguien que pensara por vos y analizara la situación y que planteara una alternativa. Porque las masas, los pueblos, en la época de la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, eran analfabetos. No tenían ningún tipo de volumen cultural como para poder tener un grado de interpretación de la realidad y dar una solución. Ni siquiera se lo planteaba. Siempre necesitaba de que alguien que tuviera esa capacidad pudiera resolver el problema. Sí. Y Perón lo que dice que en realidad eso cambia, ya él lo ve ahí en la Europa del 30 y pico, cuando él cae en esa Europa convulsionada que va a enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial, él se da cuenta que hay un componente nuevo en lo político, que es lo social. Él ve que aparecen millones de personas con capacidad para resolver cosas, con capacidad para opinar. Con lo cual él ve que hay un marco distinto. Él dice, bueno, lo que pasa entonces que a las comunidades con estas capacidades culturales no se le puede imponer un camino preelaborado como antes, porque hoy el hombre puede
hacerse cargo de decidir muchas más cosas que antes. Sí. Y como la política es un problema de confianza que solamente se puede sostener cuando el hombre de la comunidad se siente representado por el poder, este hombre de hoy, lo que yo veo y lo que veo Perón, es que tenía una capacidad cultural extraordinariamente distinta a las estructuras políticas que habían sido formadas en función de las ideologías, y que este hombre de alguna forma tenía que tener delante de sí la posibilidad de poder transformar esa potencialidad cultural nueva en una, como dice Perón, en un proceso ideológico. O sea que en realidad lo que antes hacían los filósofos, los ideólogos, hoy lo tienen que hacer los pueblos, las comunidades en su conjunto. O sea que ese trabajo de analizar el problema, de pensar una solución y de implementarla, que antes se ordenaba desde lo ideológico, hoy debe ordenarse desde la creación del propio pueblo en la búsqueda de esa solución. O sea que de alguna forma este es el gran cambio. Y yo me doy cuenta a veces cuando uno explica lo doctrinario, porque en realidad ¿qué es lo doctrinario? Si nosotros llegamos a esta conclusión, el gran problema que hay es cómo ordenás todo esto. Claro. ¿Cómo haces para ordenar que una comunidad enorme, moderna, con una cantidad, con una diversidad sectorial impresionante, pueda ponerse de acuerdo en elaborar, diagnosticar y encontrar una solución a los problemas y elaborar una nueva comunidad? No es sencillo. No. En realidad lo doctrinario lo que hace es una herramienta orgánica. Entonces Perón dice, primero, cuando vuelve a la Argentina con estas ideas en su cabeza, dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos del acoso colonial, que obviamente no va a estar de acuerdo con que yo ponga en marcha una nueva forma de hacer política, porque ellos necesitan justamente pueblos debilitados, porque una de las cosas que hacen estas democracias coloniales o antiguas es mantener al hombre en un grado de inacción y de inmadurez política. Sí. Para poder disociarlo, manipularlo con los enormes poderes que tienen ellos a través de la manipulación de la información y todo lo demás. Entonces Perón se da cuenta de esto y vuelve a la Argentina, se abre ahí como una ventanita en la historia, entra Perón y empieza un gran desarrollo anticolonialista. Pone una Argentina que era una colonia británica, la transforma en una nación justa, libre y soberana. Eso le va a permitir poner en marcha esta otra Argentina que él piensa, esta nueva democracia que piensa Perón. Entonces dice, bueno, hay que ordenarlo. Tengo que ordenar esto. Entonces, ¿qué hace? Mira un poco, estamos ahí para ponerlo Perón asume en el 43, poner que estamos en el 47, 48. Entonces Perón mira atrás, esto que te decía del libro de Doctrina Peronista, y dice, bueno, para ordenar esto, lo que tenemos que hacer es ver los principios con los cuales nosotros vamos a ponernos de acuerdo y mirar la realidad. Sí. Entonces, hace un análisis de lo que él había construido hasta ese momento y dice, a mí me parece que los principios que regulan la acción para poder liberarte del espíritu imperial que trata de sojuzgarte son tres. Entonces dice, muy bien, hay que poner en marcha una nueva forma de hacer política. Tenemos que poner al pueblo a pensar su futuro y darle las herramientas para que lo construya. Exacto. Y para ordenar ese enorme proceso creativo, lo que tenemos que hacer es que todos los argentinos primero veamos la realidad con un mismo lente. Y tengamos una misma tabla de valores para definir lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es muy importante porque en realidad es un proceso autodeterminante que la forma de ordenarlo no es desde una idea, porque si vos lo ordenás desde una idea ya preelaborada, estás matando todo el proceso creativo. Vos lo que tenés que hacer es ordenarlo de una forma que deje abierto el proceso creativo de la comunidad, para que vaya haciendo ese futuro día a día. Entonces Perón dice, bueno, entonces lo que hay que hacer es que todo el mundo vea la realidad de una misma forma, con un mismo lente, y que todo el mundo tenga una misma tabla de valores, y después sí, organizar esa democracia para que los dirigentes políticos no sean
los que tienen la exclusividad de dar la solución y de pensarla, como pasa hoy. Exacto. Sino que la acción de gobierno sea la acción coordinada de todas las organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas, de trabajadores que conforman una comunidad. Sí. O sea, una especie de gobierno abierto donde todo el mundo va a comprometerse y a pensar de qué forma podemos sacar el país adelante, que es lo que hoy la Argentina necesita. Hoy la Argentina lo que necesita es un plan de acción tomado entre el conjunto de los argentinos que nos ponga de acuerdo en temas básicos de qué queremos hacer con nuestra patria, cómo ordenar sus potencialidades económicas y demás, que es un poco el planteo de Perón. Entonces Perón decía, bueno, para poner esta enorme organización popular en marcha necesitamos que estos principios, ponernos de acuerdo en los principios con los cuales vamos a ver la cosa. Entonces saca su famosa doctrina, sintetizada en 3 banderas y en 20 verdades, que la ofrece al pueblo argentino, que la comunidad argentina en su momento nunca entendió lo que estaba haciendo. Ese fue uno de los problemas, no se entendía lo que estaba proponiendo. Y tampoco había mucho proponiendo. Tiempo de desarrollo para... Hizo lo que pudo, pero... En 9 años mucho. Sí, un milagro. Todo el mundo pensó que las 3 banderas eran partidocráticas. Claro. Entonces ahí bueno, esto de justa, libre, soberana es Perón, es peronismo, es un partido más. Claro. Y Perón decía, no es un partido más, por eso el nuestro es un movimiento, no es un partido, porque lo que estamos planteando es una forma de hacer política para todos los argentinos. Exacto. Donde seguramente una vez que la pongamos en marcha, a posterior van a ir apareciendo nuevos partidos políticos que van a representar las alternativas lógicas que tiene una comunidad moderna para sostenerla. 2, 3 partidos, como decía Perón en el modelo. No es que estamos en contra de los partidos. Lo que decimos es que tiene que haber una nueva, que es como mezclar las cartas y dar de vuelta. Claro. Ese dar de vuelta necesita una nueva democracia sostenida sobre una participación. Por eso habla de Perón una participación total en este párrafo. Él dice, bueno, necesito que el pueblo sea el poder. Viste que hay una parte que dice, necesito que el pueblo sea el poder. Porque la idea es que el pueblo adoctrinado, todo el mundo imbuido de los principios comunes, salimos a construir la Argentina que todos necesitamos y a tomar un compromiso. Entonces ahí aparece la nueva organización política, porque vamos viendo cosas. La idea es que lo que hay que romper es este tema de que yo como ciudadano te doy el voto a vos para que vos decidas por mí. Claro. Eso así no funciona, porque eso lo que garantiza es que el ciudadano nunca madure. Exacto. Porque si yo te doy el voto a vos y vos decidís por mí, yo me voy a mi casa a cambiar el plasma, a ver nada. Y hagas cualquiera. Y hagas cualquiera. Sí, aparte todo el sistema te llena todos los tiempos libres. Exacto. Videojuegos, Nunca Netflix, el día, ni el sueldo, nada. Todo está ocupadísimo. Entonces el planteo de Perón es, no, un momento. Yo necesito que el ciudadano elija, no el que va a hacerse responsable de todo, sino que elija a quien va a conducir al conjunto, que me incluye a mí como ciudadano en la búsqueda de la solución. Exacto. Porque el mundo al cual vamos, Perón ya lo anticipaba, el mundo al que vamos se hace cada vez más complejo, porque esta revolución cultural también acelera los procesos políticos, las conflictividades políticas, todo se acelera, no solamente la cultura, ¿no? Sí. Por eso decía Perón, no es lo mismo la política en la época de la carreta que en la época del jet, decía Perón, del jet. Claro. Y ahora claramente tiene razón, porque juegan con los jets a la mancha directamente. Sí, claro. Entonces, él pronunciaba que la conflictividad iba necesariamente que iba a necesitar de un ciudadano cada vez más maduro si quería enfrentar al mundo cada vez más complejo que se venía. Entonces hoy las nuevas formas de dominación política, y esto es importante aclararlo, que son democracias, que también son democráticas, que tienen una formalidad democrática, que son legales, pueden ser coloniales. Totalmente. O sea, hoy, por ejemplo, tenemos un presidente que ha sido elegido legalmente. Nadie puede decir lo contrario. Pero sí podemos decir que mantiene una forma de participación y se aferra a una forma de participación donde un equipo de CEOs mantiene la exclusividad para resolver los problemas del país
Y si vos te querés meter, te dice, bueno, si vos no estás de acuerdo, hacete un partido y si te votan, vas a tener tu oportunidad. Esta es la mejor forma de mantener a un país en un estado colonial permanente. ¿Por qué? Porque esa forma de representación política lo que hace es mantener la gente en su casa sin comprometerse, y lo que necesita el país en realidad es un compromiso de la comunidad en su conjunto. El ciudadano tiene que comprometerse, tiene que decidir, tiene que, cuando hablamos de crear su destino, no es que el tipo va, bueno, a ver cómo quiero esto, no, es un compromiso. Exacto. No es que, porque también está este tema, ¿no?, tan corriente hoy, ¿y vos qué me vas a dar? Sí. ¿No? ¿Y vos qué me vas a dar? Se encargaron de que nosotros percibamos la política como eso, como algo sucio. Sí, que yo, votame a mí que yo te doy más, cuando Exacto. ese más es material. Exacto. ¿No? Con lo cual estoy reciclando un sentido materialista de la vida. Vas a poder consumir más. Sí, no es que vas a ser más feliz. No, claro. Hasta nos cambiaron la percepción de las cosas. Totalmente. Como si fuéramos tontos, porque uno no sabe que por más que consumas más no vas a ser más feliz. Claro. Pero nos clavaron la cabeza y lo creemos. Y lo creemos. Tal cual. Y en realidad el tema para poder solucionar lo político es poner en marcha otro sentido del hombre, del nuevo hombre, que ya empieza a definirse. No es un hombre ni materialista, ni hedonista, ni ensimismado en su propio ser, individualismo, Exacto. sino que tiene que ser otro hombre. Entonces el planteo de Perón ya arranca, bueno, entonces es un hombre que tiene unas capacidades que le permiten a él hacerse dueño de su destino y empieza a organizar formas de participación política que lo permitan, ¿no? Se va a realizar cuando su comunidad se realice. Por eso él habla, necesitamos organizar la comunidad. ¿Organizarla para qué? Para que haga política. ¿De qué forma? Bueno, acompañando a un gobierno elegido a su vez por el pueblo en la toma de decisiones. Por eso él hablaba siempre de consejos socioeconómicos donde el ideal de Perón era que el plan de la nación que hoy hacen las plataformas de los partidos sea realizada por estos consejos, que son instituciones que él las pensaba como permanentes. Exacto. Detrás del poder. Las libres del pueblo. Claro, coordinadas por el Estado, dentro del Poder Ejecutivo, no el poder, siempre el Poder Legislativo es de los partidos. Exacto. El Poder Ejecutivo, o sea, el Que también gobierno. estaría bueno a eso. Organización Libre del Pueblo son las permanentes, Sí. las que siempre van a estar, en las cuales no están los partidos políticos. No. Porque aunque se venga el mundo abajo, los gremios van a existir como asociación de trabajadores, porque nos unen, la comunidad nos une, el territorio nos une, el idioma nos une, el trabajo nos une, los partidos políticos no. Claro, en realidad el partido político podríamos verlo desde este punto de vista. Tiene un o sea, está la idea duranbarbista Exacto. que todo lo que tiene que hacer un gobierno es ganar la próxima elección. Todo lo que tiene que hacer. Es el poder por el poder mismo, ¿no? Y las organizaciones libres del pueblo, su objetivo es la construcción, como dice Perón, de la grandeza de la nación y de la felicidad del pueblo. ¿Y qué perspectiva tiene? Totalmente distinta. Un partido político se organiza para 4 años de gobierno. Una organización libre del pueblo, como decís muy bien, está para siempre. Por eso dice Perón, inclusive en el modelo, él separa, digamos, las perspectivas de donde se tienen que tomar las decisiones. Entonces dice, bueno, las organizaciones libres del pueblo, junto con el gobierno, tiene que plantearse una perspectiva de décadas. Décadas. O sea, lo que se discuta es un plan para una Argentina para un par de décadas. Entonces yo junto a los gremios, a los comercios, a los empresarios, a la cultura, y decir, señores, de acá a 20 años, ¿cuál es el plan? Exacto. Con lo cual excedemos el marco de un gobierno, excedemos el marco de los partidos políticos, de todo. Para eso, planes quinquenal, trienal. Lo que sea, lo que quieran, lo que ellos quieran. Pero, porque después viene el plan, o sea, primero el compromiso y después lo ordenás en un plan que todos lo podamos ver, comprobar e ir viendo si se desarrolla coherentemente, ¿no? Porque Perón siempre decía lo mismo, uno no puede construir una casa sin un plan, sin un plano. O sea, uno cuando toma un compromiso dice, bueno, quiero construir esto, muy bien, ordenemos ese plan y vayamos viendo en el desarrollo que todos podamos tener el control de eso, ¿no? Entonces, ordenar ese esfuerzo. Fíjate vos lo que sería hoy, porque hoy mucha gente piensa
que el tema del desarrollo económico, por ejemplo. Exacto. ¿No? Los problemas económicos, los excluidos, los problemas nuevos que tenemos. Porque hoy ya no tenemos tanto problema de los obreros explotados, sino tenemos el problema de los excluidos. Exactamente. Inclusive no de los obreros explotados, sino de la gente que no tiene trabajo ni lo va a tener porque el mundo avanza hacia eso. Exactamente. Ese es un grave problema. Es más, muchos obreros funcionan sin solidaridad con el resto del pueblo. Exacto. Prácticamente como patrones. Exacto. Porque todo el mundo sabe que quien tiene un trabajo legal en blanco en Argentina tiene una diferencia tremenda con un compañero que está excluido del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se resuelve ese problema? Entonces todo el mundo piensa en el tema económico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer esto, lo otro, y tratan de cerrarlo por ese lado. Cuando en realidad el problema del desarrollo económico es un problema de recuperar la confianza del ciudadano, entre los ciudadanos, y del ciudadano con el Estado y con el gobierno. Si vos recuperás la confianza, el sistema económico de por sí se pone en marcha. Porque lo que mueve al sistema económico es la confianza. Cuando hay confianza de la comunidad en sí misma, en su gobierno y en su Estado, cualquier plan económico va a ser fructífero. Más, imaginemos que podamos hacer este sueño de que podamos ordenar el esfuerzo y tomar el compromiso para una Argentina de acá a 20 años. Y que se pueda imaginemos esa figura, y que se pueda firmar. ¿Te imaginas cuánta gente vendría a invertir acá en ese grado de armonía social logrado? O sea, la lógica indicaría que sí, que funcionaría y que se comprometería mucho capital en eso. Yo no tengo la menor duda de eso, de que sería así. Y de hecho, cuando el peronismo asume el primer Perón, y como Néstor también, cuando asumen, el país era una ruina. Sí. Una ruina. Sin embargo, la recuperación es extraordinaria. ¿Por qué? Porque en ambos casos se logra una confianza comunitaria que sirve 4 o 5 años, y en 4 o 5 años la Argentina se recupera. Entonces, yo soy uno de los convencido de que si se recupera esa confianza, que tiene que ver con buscar una nueva forma de hacer política. Exacto. Y abrir un canal de reencuentro entre los argentinos, lo económico empieza a ser secundario. Por eso Perón decía, siempre se trata los problemas, para los liberales decía Perón, el problema es socioeconómico. Para el marxismo es socioeconómico y para los liberales es político-económico. Y para nosotros es social, político y económico, es un conjunto. Exacto. Las cosas se resuelven siempre desde lo político. Siempre desde lo político con la incidencia de los otros factores. Pero volviendo al tema del hombre nuevo, entonces el hombre nuevo que está planteando Perón es un hombre que tome este compromiso. Es un gobierno democrático, por supuesto. Porque la base de la articulación de esta nueva democracia que plantea Perón sigue siendo el voto. Siempre tenemos que votar a nuestra conducción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no vamos a votar a quien decida y tome todas las decisiones, como decíamos al principio, sino que necesito votar por alguien que incorpore a la comunidad a pensar, a analizar y a avanzar. Por eso Perón habla de una filosofía de conducción. La conducción es toda la comunidad en su conjunto, trabaja y piensa qué comunidad quiere, porque eso es lo nuevo. Otra de las dificultades que siempre hay es que el hombre no se siente capaz de esto. Cuando uno empieza a explicar el peronismo y empieza a explicar todo esto, y te miran como diciendo, bueno, pero es tan utópico, porque el hombre no creo que el hombre esté preparado para eso, ¿no? Te tiran con eso. Que proviene que también proviene de una idea de lo racional, donde la moral y la ética necesaria para sostener un fundamento político, solamente la tienen los que tienen una educación adecuada. Es una escuela, una filosofía, una forma de pensamiento que tiene esas características. Desde Platón en adelante, que abraza el liberalismo, obviamente. Y que su explosión es el iluminismo. Totalmente, pero hoy por ejemplo, yo siempre digo, hijo de eso, por ejemplo, cuando Macri mira a su pueblo, especialmente a los sectores trabajadores más humildes, ¿qué piensa?
Y dice, lógicamente yo tengo que ser el presidente, porque yo fui el Newman. Claro. Estos muchachos todavía les falta mucho, porque él considera que la ética y la moral provienen de una educación adecuada. Exacto. En otra variante, la izquierda plantea lo mismo. Claro. Cuando la izquierda mira al pueblo, los sectores trabajadores más humildes, dice, bueno, esto es una manga de colonizados que yo tengo que liberar. Exacto. Porque yo soy el iluminado, los conduzco yo. Exactamente. Entonces, lo más difícil es cuando te preguntan, bueno, ¿y pero quién? ¿Desde dónde? Si la gente en su mayoría no tiene la cultura como para... Y yo siempre, o no tienen los valores éticos y morales, porque no son gente educada, muchas veces te tiran con esa historia. Y que es muy importante explicar por qué el peronismo es popular, para entender. ¿Por qué nosotros tenemos la convicción que hay que organizar al pueblo y que el pueblo organizado por sí mismo va a resolver los problemas? Construir poder popular. Exactamente. Porque estamos convencidos que en el pueblo hay una cantidad de valores, en los cuales el peronismo no tiene nada que ver. Estos son valores puestos por el cristianismo hace 2000 años, que el peronismo sintetizó en virtudes, las virtudes del pueblo, que nosotros consideramos que, a lo contrario a lo que se supone, se mantienen en los sectores más humildes. Exacto. En un estado latente. Porque nunca encontraron una organización política que les permitiera hacerlos madurar, como propone el peronismo. Pero que de vez en cuando lo vemos, por ejemplo, la semana pasada, en Luján, el movimiento obrero, 80.000 personas del movimiento obrero rezando. Algo quiere decir. Algo quiere decir. Y se ve empañado por incidentes tontos del ambiente legislativo del día de ayer. Por ejemplo. Sí, claro. Sí, es verdad, inclusive, pero es Vox Populi que, por ejemplo, existe una solidaridad social mucho más profunda en los sectores, en las barriadas humildes que en el barrio norte. Exactamente. Todo el mundo lo sabe. La solidaridad es mayor ahí, el vínculo es mayor. Por ejemplo, el enorme poder de las organizaciones sindicales argentinas demuestran que los trabajadores siguen siendo todavía, como vos bien decís, cada vez que se pone en marcha una enorme fuerza que demuestra que hay un marco de solidaridad todavía ahí que puede ser la base para un resurgir de una nueva forma de democracia. Entonces es como que es necesario recuperar esa fe que tenía el hombre en lo racional, ¿no? En que la razón y las ideologías iban a resolver el problema del hombre. Es como que se necesita un cambio. Yo veo que ahí, por eso hablo de un nuevo hombre. Exacto. Por eso Perón en la comunidad organizada habla, no, hay que recuperar la fe en el hombre. Sí. El hombre como portador de valores fundamentales. Cualquier hombre, todo, hasta el más humilde, especialmente, decimos nosotros, el más humilde lo tiene. Lo que pasa es que no tiene forma de expresarlo porque las instituciones políticas con las que se encuentra están encargadas estimulan exactamente los valores contrarios. Exacto. En vez de estimular lo solidario, estimulan lo individual. Entonces, es difícil que eso prospere, consumir, que esas virtudes... que compartir, todos valores negativos. Exactamente. Entonces, por un lado, esa nueva fe que va a generar este nuevo hombre sería recuperar la fe en el pueblo. Recuperar la fe en el pueblo. Después, recuperar la fe, porque las ideologías planteaban un ordenamiento, una organización política que tenía que ver con esta verticalidad. Porque había uno que pensaba, te daba la solución, entonces de ahí para abajo, vertical la cosa, todo se ordenaba. Entonces el planteo de Perón dice, no, bueno, esto no es así, porque esa verticalidad se rompe en el peronismo, porque tenemos herramientas como para que no hay un camino preelaborado. Primer tema, no hay un camino preelaborado. Y además más o menos justo al revés, porque nace de abajo hacia arriba, exactamente. No tanto de arriba hacia abajo. Sino de abajo hacia arriba. Pero fundamentalmente no hay un camino preelaborado. Entonces hay como una especie ahí de... Toda la gente está acostumbrado a lo preelaborado. Sí. Entonces vos hablás de política y decimos, bueno, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu solución? ¿Cómo analizás este problema? ¿Cuál es la solución que vos me das? Y el peronismo no te da ninguna solución. Lo que el peronismo hace es decir, mirá,
Lo que te digo es que la solución la tenemos que encontrar entre todos. Exacto. Lo que yo te puedo ofrecer son una serie de herramientas para que nos organicemos todos y busquemos la solución. Yo no tengo ninguna, el peronismo no tiene ninguna solución. Exacto. Contrariamente por ahí a las ideologías, como soy de izquierda tengo que pensar esto y hacer esto, como soy de derecha tengo que pensar y hacer esto. Y hay un camino preelaborado. Y viene el peronismo y dice, bueno, no la tengo la respuesta. No, no hay. Laburémosla. Es más, te digo que si no nos organizamos para buscar una solución, no va a haber solución. Si no nos organizamos para encontrar una solución, nadie va a tener el poder político como para tener una solución. Que lo estamos viendo, claramente. Lo estamos viendo. Entonces necesitamos poner un sistema político que genere un grado de participación que permita recuperar la confianza y tener el poder para generar la solución. Pero otro de los problemas que yo veo que entonces la gente es como que necesita esa etiqueta. Decirme, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Es más, el peronismo... Yo le digo la triburbanización de la política. Pues, está bueno eso. Pero nos pasa en el peronismo. En el peronismo muchos compañeros... ¿Sos de izquierda o sos de derecha? ¿Sos peronista de izquierda o sos peronista de derecha? Y bueno, fíjate vos qué pasa. No se sienten revolucionarios. Decís, mira, tenemos tres... ¿Sos pejotista o unidad ciudadana? Claro, está bueno. Por ejemplo, tres banderas. Pero no les alcanza, como que les falta algo. Entonces le suman ahí a Cuca algún pensamiento de izquierda o... A la del otro lado le sacan sí, o le agregan cosas, ¿no? Le agregan, y se hacen unos líos complejísimos y después se pelean entre ellos, la izquierda peronista con la derecha peronista, qué sé yo. Entonces, qué quilombo que tiene el peronismo. No es un problema del peronismo, es que está de alguna forma, también el peronismo no ha entendido que es el claro. Pensamiento, está en ese proceso de tratar de entenderlo a Perón, e iremos limando eso hasta que haya también ahí tengo la esperanza una idea. No, sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Todos los problemas que se ven en el peronismo no están en el peronismo, están en la dirigencia del peronismo. Sí, exacto. Pero vos cuando ves Luján, cuando vos ves que cuando se hay, subleva el subsuelo, sí, cuando se encuentra una puertita, la gente arranca. Raro, La gente arranca. Entonces el otro tema, la otra fe que hay que construir es abandonar la fe en los caminos preelaborados, en las ideologías que te acomodaban tranquilamente, ¿no? Porque el hombre tiende a eso. El hombre desde lo ideológico arma el camino y dice, bueno, yo voy a ser, qué sé yo, socialista. Entonces, bueno, el socialismo plantea esto. Plantea el camino, después él se proyecta en ese camino individualmente. Entonces él se siente haciendo una revolución. Entonces viene el peronismo y le dice, no hay camino. Entonces el tipo se queda como, bueno, entonces también necesita una fe. Esa fe que tenía en ese camino racionalizado, hoy debe ser reemplazada por una fe que, y bueno, nosotros decimos una fe en lo doctrinario. Sí. Si vos estás convencido de que la doctrina es una herramienta que va a permitir ordenar, tener una unidad conceptual para ordenar toda la creatividad que se nos viene en esta nueva democracia, eso te va a ayudar. O sea que es otra fe. Y hay una tercera fe, me parece a mí, que tiene que ver con que nosotros vamos haciendo un camino y no tenemos una ideología, pero tenemos teorías que provienen de lo que vamos construyendo, que no son teorías ideológicas que se usen para discriminar el futuro y lo que vamos a hacer mañana, no, pero son ideologías fuertes en el sentido que tienen teorías concretas de lo que se debe hacer para que poder liberarse, ¿no? Teorías económicas respecto de lo social. Todo lo que vamos construyendo va quedando. Exacto. Que no nos dicen lo que vamos a hacer en el futuro. Por eso dice Perón que la política es una sucesión de hechos concretos que cada día cambia. Y hay que acomodarse a la realidad. Exactamente. Es un péndulo. Por eso la doctrina son principios, que vos acomodás. No son dogmas. No, que son principios que vas acomodando las realidades que vas enfrentando. Y en cada realidad tenés una teoría distinta, una interpretación distinta sobre los mismos principios. Pero ese camino que vos vas desarrollando también tiene una impronta histórica, que es importante, porque los peronistas somos nuestros principios y también tenemos una inercia histórica marcada por lo que hizo Perón y Eva, lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina, que nos van dando también una forma de pensar. Y de alguna forma ahí tenés como una fe también en la historia del peronismo, en la heroica historia de su militancia, que marcan y que dan como un cauce para lo nuevo, ¿no? Y bueno, en síntesis no hay nada nuevo, porque fíjate vos que cuando va a los libros del Manual de Adoctrinamiento Peronista y dice que la mística del peronismo debe sostenerse, una palabra un poco fuerte, pues yo hablo de fe,
y Evita hablaba de fanatismo. Ajá. Dice, la mística peronista tiene 3 formas de sostenerse. Un fanatismo en el pueblo, ser fanáticos de nuestro pueblo, ser fanáticos de nuestra doctrina y ser fanáticos de Perón y Eva. Decían, ¿no? O sea que no hay Lugar para la tibieza. no hay nada nuevo, digamos, en lo que estamos diciendo. Pero lo que yo veo, que este nuevo hombre, es un nuevo hombre, este es el nuevo hombre que yo veo, que no encaja en ningún lado. Por eso el peronismo, todo el mundo habla mal del peronismo, y cada vez hay más peronistas, es una cosa muy rara, ¿no? O sea, porque aparte es esto, parece que de acuerdo al liberalismo, de acuerdo al marxismo, nosotros nos dividimos en 20. Tienen razón, pero no se divide el pueblo, se dividen los dirigentes. Los dirigentes. Después cuando los dirigentes resuelven sus problemas, cada vez hay más pueblo. Es raro, es raro. Sí, una sí, cosa- corresponde a la frase, parece que se están peleando, pero en realidad se están reproduciendo. Exactamente, porque Somos rarísimos, Eso es interesante. Pero de alguna forma, bueno, yo he tratado de sintetizar un poco lo que dicen las frases de Perón, cuando habla de que el poder surge, ¿no? Viste que dice Perón acá, dice, el pueblo no doblegará al poder, sino que lo ejercerá, será suyo, él va a ser el poder. Claro, exactamente. Él va a ser el poder. Entonces el tema, por eso una cosa importante de resaltar es que nosotros no es que estamos en contra de los partidos políticos, estamos en contra de los partidos políticos que plantean esta forma de participación. Exacto. Pero Esta exclusión de la participación. es claro, son partidos que excluyen la Y no posibilidad de que agregamos del poder, lo queremos. Y aparte queremos partidos, porque no podría una futura comunidad organizada sostenerse sin alternativas de partidos políticos, porque la misma evolución de las comunidades va marcando diferencias. Y además el ser un movimiento tan amplio también te permite eso, la constante renovación de las cosas. No es dogmático. No, claro. Cualquiera puede pertenecer. Porque puede haber un partido que dice vas muy rápido, afloja un poco, entonces te dice, no, me parece que... O sea, siempre hay opiniones y posibilidades de disensos. Entonces, no es que nosotros descreamos de los partidos, no, va a haber partidos políticos. Lo que descreemos es de esta forma participativa que nos está colonizando y garantizando la inmadurez de la comunidad. Porque lo que hacen estas... Y esto también ayuda, porque hay muchos compañeros que están con esta idea, no, pero ustedes son muy duros, porque, ¿no? Si no, somos poco democráticos. ¿Viste esta onda que hay? Una chantada grande con una gasa. No, pero entonces Macri no maltratés tanto a Macri porque fue elegido por el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que el peronismo necesita de alguna forma una actualización doctrinaria que nos dé una respuesta, porque esta es la primera vez que el peronismo se enfrenta dentro de una democracia liberal, porque siempre el peronismo trajo, podríamos decir, la democracia liberal, en el sentido de que, claro, el que ganó primer por los peronismo votos. era fraude, entonces el peronismo pone lo que sería el ideal de Lilita Carrió, Sí. lo puso Perón, porque antes estaba La el fraude. República, las instituciones. Todo lo que Lo Lilita ordenó quiero, todo eso de lo que lo se trajo queja Perón. ella, lo ordenó él. el sí. Perón. Las dos veces, primero contra el fraude y después contra la dictadura de Lanuse. Las dos veces nosotros trajimos la República a la Argentina. Lo que pasa es que Perón decía algo raro, por eso muchas veces los peronistas decían, ahí por el 53, Perón, hay que organizarse. Y los peronistas, los dirigentes del PJ, por ejemplo, dicen, pero Perón, ya estamos recontraorganizados. Ya tenemos el PJ funcionando, hicimos el partido peronista femenino, Tenemos ganamos la lapicera. ganamos todas las elecciones por más del 60%, ya está. Y Perón decía, no está. Ahí te das cuenta, ¿no?, del problema. Falta la maduración. Claro, o sea, porque Perón decía, no, pero necesitamos madurar, hay que organizar al pueblo, no para que me vote, sino para que él mismo tome conciencia y se haga cargo del compromiso del desarrollo de la Argentina. ¿Qué compromiso y qué responsabilidad adoptó? Que hay que hacerse responsable, Sí, sí. porque eso es lo que falta. Por eso no se mandó las posibles cagadas que se pudo haber mandado. Asumió la responsabilidad. ¿Quién? Perón. Ah, sí, claro. Sí, él Porque seguro. pudo haber hecho fusilamiento, pudo haber hecho miles de cosas. Pudo meterse Cuando mucho. le recriminan por qué no hizo tal cosa en el 55. Hizo ¿Vos vas todo a lo- asumir esa responsabilidad? No, él Porque hizo todos los todo. actos tienen consecuencias. Por supuesto, aparte él hizo todo lo que pudo y está demostrado. Siempre, a veces cuando hablan del 55 yo digo, sí, porque él podía haber Dado anulado
Y yo les digo, miren muchachos, la historia hay que simplemente dejarla seguir. En el 55 tuvimos ese problema. Si vos dejás seguir la historia, te das cuenta de quiénes eran los leales a Perón. Ujú. Porque vos me decís que podía haber reprimido. Ujú. Digo, no podía haber reprimido. Claro. Y Perón lo sabía. Claro. Fíjate, ¿quiénes fueron los leales? Y bueno, Valle, ¿cuántos eran? Poquito. Perón sabía. O sea, es mentira que él tenía poder de fuego para anular esa... Pero bueno, es un tema un poco más largo, Claro, ¿no? pero era justo para graficar el compromiso y la responsabilidad que hay que adoptar Claro. en la historia. Hoy, por ejemplo, estamos ante esta nueva impronta de las democracias coloniales que el peronismo tiene que proyectar, explicarle a la gente. La gente está muy confundida con el tema democrático. Está muy confundida. Piensa que como Macri es democrático, bueno, no se da cuenta que hay una forma de participación política que nos lleva a la colonia. Hay que advertirle a la gente. Y el peronismo tiene una enorme responsabilidad, porque aparte del peronismo, de lo que yo conozco, es el único que tiene herramientas concretas para poner en marcha una nueva democracia. Herramientas concretas que nos pueden liberar. Nosotros tenemos que hacer madurar. La idea de Perón es, mire, lo único que va a permitir al país salir de su colonización y lograr su desarrollo es que se haga crecer la solidaridad social en Argentina. Exacto. El marco solidario tiene que crecer. A eso se refiere Perón con lograr la unidad nacional. Entonces, despertar de la conciencia social, la solidaridad nacional para lograr la unidad de los argentinos. Este es el planteo. El planteo es lograr un reencuentro de los argentinos. Dejar de lado la reyerta que nos plantean los electoralistas, donde hacen de la política una carrera para lograr el gobierno y el poder. Un kiosco, una quinta. Exactamente. Los argentinos tienen que entender que la política debe ser ejecutada por todos. Exacto. Entonces, cuando vos te dicen, vos dejá que yo me hago cargo, votame a mí, y si No, me que gusta, no se coman esa curva. Claro, ahí estamos en problema. No, meteme a mí. Claro. Yo también quiero participar. Exactamente. De alguna forma, la Corriente Federal, en su último documento, planteó esto. A mí, qué interesante, sí. Sí. Y yo, como fundación, le di total apoyo, porque empezó a hablar. Dice, los trabajadores tenemos que dejar de ser furgones de cola de los aparatos políticos. Sí, sí. Como trabajadores necesitamos un lugar. Y eso es una actualización doctrinaria. Totalmente. Totalmente. Ese Sí, es el camino. Y porque hay mucha población que se está quedando al margen del sistema, al margen del trabajo, y se hace necesario ensanchar las estructuras sindicales, las estructuras políticas, para poder sobrellevar la situación y volver a meter a la gente adentro. Totalmente. Totalmente. Y ahí sí el movimiento obrero va a ser la columna vertebral de un movimiento de liberación nacional. Yo creo que hay una enorme responsabilidad del movimiento obrero. Primero porque es lo más organizado. Exacto. Y segundo porque para mí mantiene un alto grado de conciencia social. Lo que tiene que sacarse de encima o tratar de comprender es el rol. Hasta ahora la idea que hay en la dirigencia sindical, salvo este documento que te digo que empezó algo nuevo, pero en general estaba la idea de que yo para formar parte de las decisiones nacionales tengo que ir en las listas. Exacto. Entonces toda la pelea del sindicalismo es ir en las listas. O que el cazar sindicato algo. solo existe para pelear paritarias. Y no, O es una estructura mucho más profunda, mucho más seria. Exactamente. O sea, que entendiendo de los desafíos que se le presenta incluso a lo que se le diría a la burocracia sindical, de negro, para el neoliberalismo, para el liberalismo, el único sindicato bueno es el que no existe. Claro. O el que solamente decide paritarias. Exacto. Esa es la función que te dice, porque el liberalismo, si no, como decís vos, si no existe, mejor. Ahora, si existe, el límite es lo paritario. Vos te organizás políticamente para los sueldos. Y la Punto. estructura política, tu límite es el papelito en una caja. Claro, o sea... No te metas en nada más. Claro. Y fíjate vos el planteo de Perón. Perón decía que los gremios tienen prohibido la política. Yo cuando voy a dar clases a los gremios les tiro esta frase y todo el mundo se queda como loco. ¿Pero qué significa eso? No, vamos a aclararlo un poco más. La política electoralista. O sea, un gremio puede participar de una lista, por supuesto. Es el peronismo el que puso el tema de las cuotas, abriendo a la incorporación al Estado de los trabajadores. Siempre en la época de Perón
el Ministerio del Interior era un trabajador y el Ministro de Trabajo era un laburante. No decimos eso, simplemente que el gremio como institución, Exacto. como institución, tiene que tener un lugar para hacer política y desarrollar institucionalmente su participación en la construcción de una política nacional en el más alto nivel, donde lo puso Perón. ¿Perón lo puso dónde? En la Casa de Gobierno, en el Poder Ejecutivo. Los consejos se manejaban a ese nivel. Y no duraban 4 años, vamos a ver las próximas elecciones, no. Para siempre, como vos dijiste vos al principio, una institucionalidad permanente. Ese es para mí es un gran desafío que tiene el movimiento sindical peronista, especialmente el peronista. Sí. El peronismo, el sindicalismo peronista tiene una enorme responsabilidad de salir a explicar cuál es su lugar y cuál es el lugar de las instituciones sindicales y arrastrar al resto de las instituciones, empresarias, comerciales. Exacto. Porque no se le va a poder pedir a los empresarios que tengan este grado de conciencia como para ponerlas en marcha. También va a ser tarea, me parece a mí, del sindicalismo peronista. Tarea fina le toca. Tarea fina. Porque, y entender que todos esos actores no son enemigos, son todos actores que tienen que estar todos en la mesa. El empresariado, Totalmente. la burguesía, el nombre que quieras. Totalmente. No son enemigos, son parte de la mesa. Porque acá siempre está la historia de que, de que la explotación de la patronal. Sí, por supuesto que nosotros nos tenemos que defender de que algún vivo quiera meter la mano en el bolsillo al otro, por supuesto. Pero ese tema, para el peronismo, es un tema de carácter secundario. No es el tema principal. El tema principal que hay que resolver es un proyecto de nación. Exacto. Y el empresario, cuando vaya a un consejo, no va a resolver un tema paritario. Va a resolver un tema de su industria proyectada en una nación que todos queremos construir. Entonces, porque para nosotros el motor de la historia no es obviamente la lucha entre el trabajador y la patronal, sino la lucha de toda una comunidad en contra de un imperio que quiere llevárselo por delante. Y hoy más que nunca. Está clarísimo. El mundo necesita el agua, necesita nuestros insumos, necesita colocar sus productos manufacturados porque ha metido las comunidades desarrolladas están en una locura de consumo materialista que necesitan cada vez sueldos más altos para mantener ese grado de locura que tienen, entonces necesitan enchufarnos a nosotros los teléfonos, todo para tener sueldos altos y mantener esa locura. Barrios cerrados, nos enajenan todo el tiempo. Es que es un problema de ellos, que yo ni me meto. Está bien, es un camino que eligieron ellos, pero mi camino es desarrollarme yo. Entonces tengo que defenderme y tener yo los sueldos altos. Entonces para todo eso necesito el compromiso de todo argentino, sea empresario, sea lo que sea. ¿Y cómo empezamos? Porque se me ocurre que la gran masa militante debería estar no adormecida en todos estos falsos conceptos, sino en esto que vos mencionás del nuevo hombre, para salir de este letargo a todas las estructuras o instituciones que conocemos que están aletargadas. Sí. Yo pienso que, me parece que lo más sencillo es Perón. Como Perón lo dijo. Si nosotros podemos decirle porque viste que todo el mundo quiere ser peronista. Todo el mundo quiere ser peronista. Hasta Macri quiere ser peronista. No sé si Macri, pero detrás de él hay un montón. Lo ha dicho. ¿Cómo no voy a estar en contra de la justicia social? Por lo menos no quiere ser gorila, podríamos decir, porque sabe, no porque no sea, sino porque no quiere perder votos. Exacto. Pierde votos, no porque no sea gorila. Pero hay un montón que están con él que también todos quieren siempre ser vuelven, incluso hasta en la partidocracia todos vuelven. ¿Sí? Entonces, como aprovechando esto de que como todo el mundo quiere ser peronista, bueno, empujemos desde Perón, porque para como Perón viste la frase que traje, una frase. Perón es una persona que, es más, el peronismo no tiene sentido el peronismo sin esta nueva forma de participación. Claro. Porque si vos no pones a la doctrina como una herramienta orgánica, queda como un dogma. Exacto. No sirve para nada. Una cosa sirve, pues yo no como una herramienta de liberación. Si no haces nada, queda como una herramienta cómplice de este sistema.
Y yo no quiero con esto, quiero rescatar algo. A mí me llegó como un dogma gracias a la tarea militante de un montón de compañeros que me precedieron, claro, que la sostuvieron, o sea que yo pude entender lo que eran las 20 verdades y las 3 banderas porque alguien hizo el esfuerzo como para, claro, transmitirlas. No me refiero a eso, en tiempos porque adversos. Eso es uno tiene que ser agradecido a la enorme tarea militante del peronismo, que pudo mantener esas banderas en pie. Pero la tarea de hoy, me parece, es encontrar la aplicación de esas herramientas que nos han llegado en el sentido organizativo, como herramientas orgánicas. ¿Algunos ejemplos? ¿Cómo podría ser? No, bueno, yo siempre para entender cómo funciona estas herramientas, yo tomo el ejemplo, nosotros nunca tuvimos el poder, pero tuvimos gobiernos. Exacto. Tuvimos gobierno. Y yo analizo las características de los gobiernos, por ejemplo, de Macri, ponerle con el último de Néstor y Cristina. Vos fijate el estado de Néstor y Cristina, había una cantidad de proyectos en desarrollo, eran impresionantes. Paca, los cohetes por el otro lado, los satélites, las computadoras. Era un estado que planteaba alternativas por todos lados y se llevaban proyectos. ¿Eso por qué era así? Porque lo que plantea Perón, doctrinario, de ordenar los principios comunes para crear su destino, nosotros no lo pudimos implementar en la comunidad en su conjunto. Pero sí en un gobierno. Con el gobierno elegíamos compañeros. Entonces, cuando todos los compañeros tenían una unidad conceptual, todo el mundo a crear, a trabajar. Y vos veías una capacidad ahí que no ves en este gobierno. En los gobiernos liberales, que están todos esperando que les llegue una orden. ¿Por qué? Porque no tienen unidad conceptual, no saben qué hacer. Es más, no hacen nada porque tienen miedo de hacer todo mal. Y que vengan y quedar fuera de la rosca. Nosotros la tenemos doctrina, tenemos 20 verdades. Cuando nosotros tenemos una doctrina, tenemos una unidad conceptual, aparece la capacidad creativa y se potencia. La unidad de acción. Exactamente. Eso de unidad de concepción y unidad de acción habría que imaginárselo en la comunidad toda. Exactamente. Podría ser un camino. Muy bien. Tomando eso, vamos cerrando, Dani. ¿Cómo no? Sin arte, pedirte palabras finales, si querías. No, una convocatoria a todos los compañeros a volver a Perón. A tratar de buscar esto. Tratar de pensar de que hay dos democracias. Este sería lo principal. Hay una democracia colonial, que es una nueva herramienta de dominación, y hay una democracia posible, popular, creativa, autodeterminante, con un hombre nuevo, distinto, al cual hay que darle las herramientas e incentivarlo y convencerlo de que realmente él puede crear su destino, que eso es lo nuevo, es lo que el país necesita. E ir preparando el compromiso y explicar a la gente que lo que necesita la Argentina es un punto de encuentro para poner un esfuerzo común a largo plazo que nos saque adelante y resolver nuestros problemas de desarrollo y de exclusión y de injusticia social que todavía mantenemos. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, gente, este espacio está para actualizar la doctrina, están todos invitados a participar, a tomar estas responsabilidades que dice Dani, así que están todos enterados. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Nos vemos.